Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de escuela dominical del año 2021. 43 clases hace que arrancamos esta aventura de aprender la palabra de Dios juntos. Y en esta serie, Conozcamos a Jesús, estamos aprendiendo cada día más y más de Él. Así que muchas gracias por mirar este video y estar con nosotros para aprender de Jesús y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Para aprender más de Él, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Después de ser bautizado por Juan en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. La palabra de Dios en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Él tuvo hambre después de estos días y entonces de repente cuando estaba con hambre, cansado quizás en el desierto con calor, recibió una visita muy desagradable. Mateo lo llamó el tentador. Marcos llamó a la visita Satanás. Lucas dijo que quien visitó al Señor en el desierto fue el diablo. Sí chicos, el mismo diablo, Satanás, tentador, como quieras llamarle, se apareció delante del Señor ese día para tentarle. Él quería hacer que Jesús olvidara su trabajo, su misión de parte de Dios de morir en la cruz para salvar al mundo de sus pecados y que se volviera a Él para adorarle. Imagínense, por algo Mateo, Marcos y Lucas lo llamaron de las siguientes maneras. Vamos a recordar. Mateo lo llamó el tentador. ¿Por qué? Porque ese era el fin que traía Satanás al visitar a Jesús en el desierto. Quería hacer que Jesús hiciera algo indebido para que se hallara en pecado. Lo estaba desafiando de alguna manera para hacerlo caer. Marcos lo llamó Satanás. Satanás significa adversario, el enemigo de Dios, el enemigo de Jesús. Ese ser solamente venía para causar problemas, para interponerse entre la obra divina de Jesús y nosotros. Imagínense qué maldad. Lucas lo llamó diablo. Y a veces la abuelita dice, no digas eso, no digas ese nombre. Bueno, ¿saben qué significa diablo? Significa calumniador, es decir, alguien que arroja mentiras, alguien que está todo el tiempo tejiendo mentiras acerca de cosas o personas para hacernos tropezar. Y eso era lo que venía a hacer Satanás. Él venía con muchas estrategias para hacer tropezar a Jesús. Y ustedes dirán, ay, pero qué malo Satanás. ¿Por qué quería hacer eso con Jesús? Porque nada bueno podemos esperar del diablo, de Satanás. Nada bueno. Nunca creas que el diablo te puede dar algo bueno. Él se disfraza de apariencias bonitas, pero en realidad lo único que quiere hacer es destruirte, porque Dios te ama y Él odia todo lo que Dios ama. Primero, Satanás se acercó a Jesús y le dijo, ¿tenés hambre? Entonces, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínense el hambre que habrá tenido el Señor después de 40 días y 40 noches de no comer. Sin embargo, Él estuvo muy firme cuando le dijo, no, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor explicó que más allá de cualquier necesidad física que Él pudiera sentir en ese momento y que todas las personas pudieran sentir en algún momento de su vida, lo más importante siempre es alimentarse hasta saciarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo que realmente nos alimenta. La primera oportunidad de hacer caer al Señor había fallado, pero Satanás no se iba a rendir. Estuvo pensando y llevó al Señor al pináculo del templo, la parte más alta del templo de Jerusalén. Y allí le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, tírate. Total, la escritura dice que Dios va a mandar a sus ángeles para cuidarte y para que vos no tropieces y que no te pase nada. Y entonces Jesús dijo, no, de ninguna manera, Satanás. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor
tu Dios. Otra vez Satanás había fallado porque el Señor Jesús no se iba a dejar engañar tan fácilmente. El diablo quiso usar las escrituras para hacerlo hacer algo en contra de Dios. Imagínense. Muchas veces también el diablo juega con esto, ¿no? Es decir, bueno, anda todo lo que da en la moto, total, Dios te va a cuidar, es tu Dios, ¿no? O, sí, salí, no le avisas a tu mamá que andas por ahí, total, Dios te va a cuidar. En realidad, lo que nos está invitando a hacer es a desafiar a nuestros padres, a desobedecerlos y además a atentar a Dios. Así que cuidado, prudencia. Hace como Jesús, que supo qué contestar aun cuando el diablo quiso emboscarlo con la propia palabra de Dios. Para este momento yo me imagino que Satanás estaba partiendo la cabeza diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder echar por tierra el trabajo de Jesús? Para hacer que Jesús me adore solo a mí. Y se le ocurrió algo que a muchas personas desde tiempos inmemoriales les encanta. Le ofreció dinero, fama y riquezas. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que lo llevó hasta lo alto de un monte y allí le dijo, mira, y le mostró todos los reinos más grandes, las riquezas, los colores, la fama, la gloria de esos reinos. Y le dijo Jesús, yo te doy todo esto, todo te doy, porque esto es mío y yo a quien quiero se lo doy. Así que te doy todo esto a cambio de que te arrodilles delante de mí, que te postres y me adores. ¿Adorar al diablo? Molesto ya con esa tercera tentación, Jesús le dijo, vete, Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Una vez más, Jesús había citado la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio para contrarrestar este ataque de Satanás. Derrotado, al diablo no le quedó otra cosa que irse de ese lugar por el momento, y dice la palabra de Dios que después de eso vinieron ángeles a servirle al Señor. Qué lindo poder ver que después del tiempo de tentación siempre hay un momento de paz y tranquilidad donde Dios nos demuestra que en realidad nunca estuvimos solos. Jesús nos demostró con esta situación que las palabras de Santiago 4:7 son reales. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos? Con la palabra de Dios, con la escritura, con la Biblia. Por eso es tan importante que aprendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de fortaleza y poder en tiempos de angustia, de desafíos y de tentaciones. Otra cosa que quedó demostrada con esta historia de la palabra de Dios es que, tal como dice el libro de Hebreos, Jesús fue tentado en todo y nunca pecó. Gracias a esto sabemos que Él puede saber cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo estamos cuando estamos siendo tentados por Satanás. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, qué cosas son las que nos llaman más la atención y está ahí para nosotros. Podemos recurrir a Él por medio de su palabra, por medio de la oración para resistir al diablo. Y si ya caíste en alguna tentación, si ya te mandaste alguna macana, que seguro que es así, porque a todos nos puede pasar, entonces la palabra de Dios también tiene algo para vos en este día. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que habla con Jesús, pedile perdón, confesale lo que hiciste, decile. No, a veces decimos, no, el Señor ya sabe. No, confesale cuál fue tu error y Él te puede perdonar, te puede limpiar y sobre todo te puede ayudar a superar ese momento de debilidad en próximas ocasiones. ¿Oramos? Amado Dios, cuántas gracias te damos por esta hermosa historia de la Biblia. Gracias, Señor, por contarnos cómo fue tentado Jesús y cuáles fueron las palabras que Él usó para resistir al tentador, Señor, a Satanás, al diablo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras qué herramienta debemos usar para resistir nosotros también. Tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a leer cada día más y aprender cada día más de Jesús por medio de ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Wow, chicos, todas las cosas que aprendimos hoy de la palabra de Dios. Primero, que Jesús nunca pecó, a pesar de haber sido tentado muy duro por Satanás, él supo decir no. Segundo, la mejor forma de resistir la tentación es estar aferrados fuerte a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días, llenarnos de la palabra. Tercero, que Jesús sabe qué siento y qué pienso cuando estoy siendo tentado o tentada, y que Él puede ayudarte a procesar este momento y a salir victorioso. Así que podés ir a Él. Cuarto, en Jesús podemos encontrar perdón y consuelo para cuando hemos sido débiles y hemos caído en alguna tentación. Acércate a Él, no te vas a arrepentir jamás. Bueno, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Qué hermosa clase, qué hermosa la palabra de Dios siempre, ¿no? Pero esta clase en particular, recordá que si estás pasando por un momento de tentación, así sea quedarte con un vuelto, recordá que tenés ayuda en la palabra de Dios para decir: no, Satanás, no quiero hacer nada que me ponga mal, ni con mis padres, pero menos con Dios. No quiero nada que interrumpa esta relación hermosa que tenemos por medio de Jesucristo, por medio de su salvación. No cambies lo eterno por lo pasajero. No tiene sentido. Resistí y el diablo va a huir. Yo te mando un besito muy grande, te amo como te digo siempre y te mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima clase de Escuela Dominical. ¡Chao, chao!